Y bien, pues como sabemos, el viaje del hermano del presidente electo Ollanta, el hermano Alexis Humala, a Rusia, pues ha despertado toda clase de elucubraciones acerca de, bueno, qué es lo que finalmente fue a hacer allá, hay o no hay negocios privados, por último, es conveniente o no es conveniente abrir la economía y los recursos del Perú a Rusia, en fin. Hemos invitado a Luis García Corrochano, que es experto en Derecho Internacional, y a Andrés Gómez de la Torre, experto en Seguridad, también conocedor de las relaciones internacionales, para conversar acerca de esto y también del tema boliviano, si es que nos alcanza el tiempo. Y buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos tratando de precisar muy brevemente cuál es la, digamos, situación geopolítica y económica de Rusia, qué intereses tiene. ¿Forma Rusia en este momento un eje con otros países? Se ha hablado de alguna clase de eje con Irán, Venezuela, precisamente Bolivia, etcétera. Digamos, ¿esto es compatible con la apertura económica del Perú al mundo? Comencemos por Rusia. ¿Forma parte de un eje o no forma? ¿Cuáles son sus intereses geopolíticos? No sé. En realidad, si me permite, Lucho, en lo que respecta al viaje y al tema, a mí me parece que lo que hay, Jaime, es una suerte de diplomacia presidencial paralela de seguridad. Rusia tiene intereses muy importantes en América Latina, tiene una industria militar floreciente y está haciendo muy buenos negocios militares con Venezuela. Le ha dado un préstamo de $100 millones a Bolivia para compras de armas. Ha colocado ya helicópteros de combate en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Creo que es un escenario comercialmente muy atractivo para la Federación Rusa. Y hay que entenderlo en ese contexto porque el hermano del presidente electo se reúne en Moscú con la empresa Rojo-Boron-Export, que es la empresa monopólica estatal que ya ha venido haciendo negocios militares en el Perú y muy interesante como parte del núcleo básico de defensa. Se ha comprado cohetería antitanque, helicópteros, se han reparado aviones por un costo de $250 millones y es evidente que estamos ante un escenario de competencia por hacer buenos negocios en materia de lo que es la compra de armas. ¿Competencia de Rusia con otros países o de empresas rusas o empresas...? Aquí hay un doble juego porque también hay una carta ucraniana de una negociación con un organismo que es el similar de Ucrania de Rojo-Boron-Export, que es Ukробron Service, ¿no? Que también tiene intereses en el Perú. O sea que estamos en un contexto... Hay este señor Germán Alfaro, sí, que forma parte de la promoción de Ollanta Humala, con el cual Alexis Humala se encontró, que es representante de esta empresa ucraniana de venta de armas, ¿no? Y se encuentra en Moscú. Y se encuentra en Moscú. Y después, no hay que olvidar que Ucrania y la Federación Rusa son competidores en temas de exportación de armamento, ¿no? Ahora, puede haber aquí, porque por ejemplo ha llamado la atención a algunos que el diario La República haya atacado, haya cuestionado este asunto tan fuertemente. Hay quienes recuerdan las relaciones entre Salomón Lerner y La República, y de repente las conexiones de Salomón Lerner, de Xiaomi Lerner con Rusia, con esta misma empresa que usted mencionó antes. Hay esta nota de Caritas del año 2006 en que él sale de una reunión en una feria aérea, feria de armas en Chile, en Santiago de Chile. En fin, de repente hay una, digamos, discusión entre representantes de distintas empresas y que se ha manifestado acá. Bueno, no se puede descartar naturalmente, pero creo que el tema de las relaciones militares activas entre Perú, la ex Unión Soviética y la Federación Rusa es un tema muy antiguo, ¿no? Y aquí hay un tema adicional para terminar con esta parte, es un préstamo de $250 millones que el presidente Putin le había ofrecido al presidente Toledo en 2003, nunca se hizo efectivo, pero la política de exportación del armamento ruso viene de la mano con préstamos para financiarlos, como se ha hecho con Venezuela. Entonces yo no descarto que tras toda esta negociación haya también adicionalmente un gran préstamo, un fuerte préstamo, en las mismas condiciones que la Unión Soviética le otorgó al Perú en los años 70 para financiar estas compras, ¿no? Son las técnicas que la Federación Rusa está usando para hacer buenos negocios militares. Bueno, hay una relación, una dependencia peruana de la ex Unión Soviética, digamos, desde la época de Velasco, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera el Perú está también dentro de esa esfera sin poder salirse de ella. Esto debe estar jugando acá, ¿no? Sin duda. ¿Cómo es el asunto? Indudablemente en la geopolítica rusa hay varios factores que hay que tomar en cuenta, algunos que no han variado, ¿no? Y es el hecho de que quiere buscar nuevos espacios de apertura. Tengamos en cuenta que prácticamente ha perdido su influencia sobre Europa del Este y ve una posibilidad de reconquistar una influencia en América Latina. Esa influencia en América Latina la empieza a conquistar en los años 60 y 70, justamente a través de la diplomacia de venta de armas,
¿no? Diplomacia de tanques y aviones, y lo hace debido a una moratoria norteamericana de venta de armas a la región latinoamericana. Entonces el Perú es uno de los primeros que rompe el patrón armamentístico norteamericano con aviones franceses primero, y luego con el armamento soviético de ese entonces, a través del gobierno de Velasco. Y a partir de ese momento existe una relación mucho más fluida con lo que fue la antigua Unión Soviética. Después de pasar por toda la parte del colapso, la pérdida de influencia en Europa Oriental, la separación de una serie de las repúblicas transcaucásicas, Ucrania, bálticas, Rusia empieza a recomponerse y aspira a formar pues nuevamente parte del club de los grandes, porque un poco que es una situación desfasada, es un país casi tercermundista en algunos aspectos, pero con arsenal nuclear, claro, cosa que no se da en ninguna otra situación. Digamos, los otros están en una situación bastante más homogénea. Por lo tanto empieza a buscar unas nuevas áreas de influencia y nuevamente retoma influencia en América Latina. Lo hace de la mano de una serie de gobiernos, pero no cabría exactamente hablar de un eje ruso en ese sentido, porque no creo que, pese a que estos gobiernos pueden compartir ciertas tendencias, esto tenga que ver con un aspecto básicamente ideológico, sino con conocimiento del patrón armamentístico. Nosotros ya estamos habituados, por ejemplo, a los cazas MiG, ¿no? Nuestra Fuerza Aérea, y es probablemente el que prefieran, si se les consulta, que utilizar. Pero hay una relación fuerte entre Rusia e Irán, por ejemplo, y no sabemos por qué Ollanta ha invitado al gobierno iraní a la transmisión de mando, una cosa insólita, ¿no? Ni siquiera tiene embajada Irán en el Perú. ¿En qué consiste esa relación entre Rusia e Irán y cómo puede de alguna manera esto influir? No es tan buena, en el sentido de que hay mucho recelo por parte de la Federación Rusa sobre la capacidad tecnológica nuclear de Irán. Irán es una amenaza que está a tiro de piedra de territorio ruso. Es una relación compleja. Pero Irán está tratando de construir una bomba nuclear, ¿no? Así es. En realidad se habla del uso pacífico de la energía nuclear, pero Irán tiene una política nuclear y sobre todo algo novísimo, una política hacia América Latina muy clara, que no la tenía hace 15 o 20 años. Irán, exactamente. Entonces, yo diría que estamos en un escenario muy... ¿En qué consiste esa relación de Irán con América Latina? En el sentido de que la posibilidad que pueda transferir, básicamente se ha hablado de proyectos de uso pacífico de energía nuclear en Venezuela. Hay un proyecto, bueno, yo no quiero lucurar mucho, son teorías conspirativas, solo un momento de capacidad balística de mediano alcance transferida a Venezuela, etcétera, una serie de cosas, pero lo cierto es que Irán, entre otras cosas, hay que recordar... Pero hay un eje, Irán, Venezuela, sí, Bolivia, sin Cuba, sin duda, y el día del aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana, hace pocas semanas, estuvo presente nada menos que el ministro de Defensa de Irán en La Paz, celebrando el Día de la Aviación Boliviana. O sea, hay una relación militar que comienza a incubarse, cuyos alcances son insospechados. Bolivia está construyendo un nuevo servicio de inteligencia, una dirección de inteligencia del Estado Plurinacional. Eventualmente, Irán tiene un servicio de inteligencia muy fuerte, la BEVAC, heredado del Shah de Irán, y hay una serie de cooperaciones que van más allá del tema armamentístico o armamentista, que hay el tema nuclear y el tema de la cooperación en servicios de inteligencia. La inteligencia y la política exterior iraní están tremendamente activas en Venezuela y en Bolivia, y esa es una realidad que uno la puede discutir desde el lugar que se mire. ¿Querrá introducir la inteligencia o la cooperación en inteligencia iraní en el Perú, en el próximo gobierno? No lo sabemos, esperemos que no. No sé cómo ve la presencia, qué sentido tiene la invitación a Irán. Es, por decirlo menos, desconcertante después de haber tenido la recepción que ha tenido el presidente Humala en Washington. Sí, pues. Luego de un acercamiento y una deferencia como la que ha tenido la administración americana, de ser fuera de agenda recibido por el presidente Obama, luego de la gira que ha tenido, realizar una invitación de esta naturaleza es bastante desconcertante, porque significa prácticamente inscribirla dentro de un cierto alineamiento como el viaje que está por realizar en las próximas horas. De manera que es jugar en cierta forma a dos bandas, pero de una forma muy poco sutil. Es decir, creo que tiene herramientas de política exterior suficientemente buenas y poderosas en la actual circunstancia, la nueva administración que va a entrar, como para hacer una política ciertamente independiente, estableciendo primero claramente cuáles son los objetivos que se va a trazar en esa política exterior, pero no estableciendo primero una serie de hipotecas o presuntas alianzas para que luego estas condicionen objetivos de política exterior. Creo que se están haciendo las cosas en un sentido inverso y que no es conveniente. Claro, si de alguna manera empezamos a relacionarnos cada vez más profundamente con el eje Irán, Venezuela, Bolivia, Cuba,
Y eso es completamente contradictorio con una estrategia nacional de desarrollo basada en la integración económica al mundo, ¿no? Porque estos países son antiglobalizadores, son... El dime con quién andas y te diré quién eres también funciona en la política internacional, no solamente en las relaciones personales. Sí, pues efectivamente. Ahora, Jaime, en Ecuador también altas autoridades iraníes, había una interacción a nivel de diplomacia presidencial entre la República Islámica de Irán y con Ecuador. O sea, hay unos indicadores, digamos que ahí están, ¿no? Esta presencia iraní, que como te digo es bastante interesante, es nueva, es diferente, pero muy agresiva en los términos que se dan, nucleares, tecnológicos, cooperación militar, campo de la inteligencia, etcétera. Es un desafío y es una cosa muy interesante de analizar. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una breve pausa y regresamos. Presentamos por Fiestas Patrias el desfile de promociones Claro. Aquí viene el regimiento prepago y pospago con muchos minutos de regalo. Se acerca el batallón Internet Móvil que regala 6 gigas adicionales. Viene la división 3 Play con descuentos de 50% hasta por 3 meses. Y si ya tienes un prepago, las recargas desde 10 soles también traen regalo. Claro, la red donde todo es posible. ¿Quién dice que todo pasado fue mejor? ¿Quién dice que no podemos? Plenitud Active nos dice sí. Es la única ropa interior desechable para incontinencia, creada especialmente para el hombre y la mujer. Su diseño es igual al de nuestra ropa interior. Así nos brinda toda la comodidad y seguridad que necesitamos. Plenitud. SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. Desde el inicio existieron autos que se diferenciaron de los demás, destinados a ser el número uno, destinados a marcar un punto de referencia, un punto que los demás sueñan con alcanzar algún día, que les hace ver la necesidad de crear algo único, precisamente como lo hicimos en 1941, y como seguimos haciéndolo después de 70 años. Seguimos conversando entonces con Andrés Gómez de la Torre y Luis García Corrochano acerca de esta relación con Rusia que se ha presentado de una manera inesperada a través del hermano de Ollanta, el tema de Irán, la invitación a Irán, etcétera. Bueno, en realidad el Perú le acaba de comprar hace no mucho 8 helicópteros, me parece, a Rusia, ¿no? Para poder librar con alguna clase de éxito la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE, que hasta ahora no funciona. O sea que sí hay una relación, pero claro, esto debería ser pues del modo más transparente posible, ¿no? Así es, dentro del concepto de núcleo básico de defensa o núcleo básico eficaz, el Perú ha adquirido en este gobierno del presidente García cohetería antitanque por valor de $21 millones, 8 helicópteros, 6 de transporte, 2 de combate por $105 millones, y ha reparado 8 aviones de combate MiG-29 en promedio. Información de fuente abierta. Estamos hablando de un promedio de unos $250 millones, que no está mal porque se ha ¿Cuánto? hecho $250 millones, yeah, ¿no? Pero hay, digamos, partes que no se han cumplido, se han ejecutado en núcleo básico de defensa o núcleo básico eficaz. Entonces, la impresión que da es que que no está mal mientras sea, digamos, ventas con todas las reglas de juego, ¿no? Esta cooperación militar con la Federación Rusa, que preocupa esta inclusión de Ucrania. El ejército peruano hace 2 años empezó a negociar tanques Oplot, como hoy día lo ha expresado el diario de la República. Hay una oferta. Con Ucrania tenemos una relación muy compleja en términos de defensa. Acabamos de salir de un problema grave con los ucranianos, que es el tema de los tanques chinos que tenían motor ucraniano. Y Ucrania, que no se llegaron a comprar. Que no se llegaron a comprar, finalmente se han devuelto. Bueno, está la oferta ucraniana, que ya está, pero también una oferta rusa. Y no hay que olvidar, Jaime, porque los peruanos tenemos poca memoria histórica, y especialmente poca memoria histórica militar, que Ucrania siempre fue un país muy resentido en los últimos años hacia el Perú en compras militares, porque el 96 nos hizo una interesante oferta de compra de aviones de combate
con mejor soporte logístico, y el Perú prefirió la oferta bielorrusa del presidente Lukashenko por las razones que ya se conocen, que son obvias, el tema de la corrupción. Entonces Ucrania siempre tiene una percepción un poco de cuña hacia el Perú, y aparece nuevamente con Ukroboron en Moscú, tratando de vendernos este tanque Oplot y estos sistemas de armas, coincidentemente cuando ya el ejército había evaluado la posibilidad de esta oferta ucraniana. De tal manera, yo creo que estamos en un ajedrez un poquito más complicado, y creo que es un gran desafío para la próxima burocracia del Ministerio de Defensa. Es muy importante que la próxima burocracia que integre el Ministerio de Defensa tenga muy claros los objetivos estratégicos, la definición de los planes de defensa y las adquisiciones militares. Simplemente para terminar, cuando este gobierno terminó su comisión de transferencia, salió mal o bien, uno la puede discutir, está de acuerdo o no, el núcleo básico de defensa, la concepción estratégica y luego la relación comercial para equipar ese núcleo. Entonces yo creo que aquí hay que definir claramente, no sé si esto está en la hoja de ruta o en algún plan, cuál de los planes, pero el objetivo estratégico y luego las compras militares. Sí, pues, y no al revés. Y no al revés. Y no priorizar el negociado o el negocio. Exacto, claro. o digamos la planificación, que es muy importante. Uno no compra armas como ir al mercado, sino en base a una planificación estratégica. Y eso, como tú dices, Jaime, creo que hemos dado un paso sin dar uno primero, que es tener la concepción estratégica. Gran tarea de la próxima burocracia del Ministerio de Defensa, presente griego además. Bueno, además, claro, las conversaciones de Alexis Humala han sido sobre otros temas, el tema del gas, en fin, hay quienes dicen que en realidad Gazprom podría estar interesada en sustituir eventualmente a los operadores de Camisea o del Perú LNG. Eso ya sería pues un cambio muy traumático, ¿no? Una cosa muy... Pero en fin, eso ya entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué podemos decir muy rápidamente acerca de esta comunicación, este comunicado de Bolivia, para pasar a otro tema, pero que de alguna manera podría estar vinculado, respecto del diferendo del Perú y Chile en La Haya? Ellos, digamos, se han dirigido a La Haya y ahí de alguna manera han manifestado, según este comunicado, su protesta o su deseo de acceder al mar, ¿no es cierto? Aunque no se entiende que hayan presentado una demanda al respecto, pero había una respuesta de la Cancillería chilena muy fuerte sobre este tema. No sé, no tengo acá así, acá está. La comunicación boliviana dice que ha presentado a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya una nota diplomática a través de la cual el Estado plurinacional de Bolivia hizo conocer la posición de su país en el marco del diferendo entre el Perú y Chile. Han hecho conocer cuál es su derecho al acceso soberano al Océano Pacífico en medio de esa presentación. Nosotros no sabemos exactamente qué consiste, y Chile ha respondido diciendo: Bolivia carece de todo fundamento jurídico para reclamar un acceso soberano al Océano Pacífico por territorios que pertenecen a Chile. Más adelante dice que Bolivia no es parte de los tratados de 1952 y 1954, por lo cual no tiene derecho alguno para intervenir en el proceso contencioso sometido por Perú a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y el Perú no ha manifestado nada, hasta ahora no ha reaccionado ante esto. Bueno, en realidad que se siente, tocado por esta manifestación boliviana es Chile, ¿no? En el caso de Bolivia, lamentablemente, pues este tema marítimo siempre se convierte más que en un tema de política internacional en un tema de política interna. Cada vez que hay alguna crisis del gobierno Morales o cualquier otro gobierno anterior, siempre el enemigo es o Chile o el Perú, y el objetivo nacional es la salida al mar. Evidentemente han hecho aquí una gestión ante la Corte, que la Corte ha atendido por cortesía. Bolivia no tiene ningún fundamento para participar en el proceso actual y no tiene nada que decir dentro del proceso actual. Es exacto lo que ha afirmado la Cancillería chilena. Se están discutiendo aquí determinados instrumentos jurídicos de los cuales Bolivia no es parte. Se está hablando de un límite que existe únicamente entre dos estados, que son vecinos y con litoral en el Pacífico, que son el Perú y Chile. Por lo tanto, no existe la posibilidad de una tercería boliviana en esta situación, no hay fundamento alguno. Y cualquier eventual convenio que pudiera tener Bolivia, tanto con Chile como con el Perú, sobre alguna posibilidad de navegación, pesca, etcétera, estará sometido a los derechos que cada uno de ellos tenga y a lo que resulte de la sentencia de La Haya. Es decir, no hay nada que Bolivia pueda hacer para superponerse a este procedimiento y nada que pueda hacer para obtener algún beneficio de él. O sea, no tiene razón de estar. En el mejor de los casos podrán nombrar pues a un representante diplomático para que asista a las audiencias a escuchar.
Eso es todo lo que va a poder hacer Bolivia. Porque lo que se dijo en determinado momento es que Bolivia, o lo que insinuó el presidente Morales, es que Bolivia podría demandar a Chile ante el Tribunal de la Haya para tener el acceso soberano al mar. Pero esto es distinto. Lo que han hecho es pedir información sobre el diferendo entre Perú y Chile, y han expresado su opinión diciendo, bueno, no sé qué es lo que están discutiendo ustedes, pero yo quiero acceder al mar. Pero eso es un poco... Así, como es un Estado, y es un Estado parte de las Naciones Unidas y parte del Estatuto de la Corte, tiene el derecho a solicitar esa información. Puede hacer llegar a la Corte la opinión que quiere. Evidentemente la Corte va pues a merituar en qué medida lo que expresa Bolivia tiene algún sentido respecto al fondo de la controversia. Lo más probable es que, por recibida la comunicación, la archive y punto, y ni siquiera se publique en el resultado final de la sentencia, ¿no? Por otro lado, la pretensión de demandar a Chile, bueno, pueden presentar una demanda, pero evidentemente habrá que ver cuál es el fundamento, y si la Corte la admite, y si Chile no responde que esta demanda carece de fundamento, y por lo tanto se rechaza esa demanda. Es decir, esta cantinela de la presentación de una demanda boliviana pues viene dándose no de ahora, sino hace mucho tiempo, pero lo cierto es que jamás la han presentado. Claro, es que en realidad hay un tratado, como bien dice la Cancillería chilena, hay un tratado entre Chile y existe un tratado Bolivia, de límites que no es cuestionable ya, no es revisable. Ya no es revisable. Absolutamente. Claro. ¿Cuál es el temperamento, Jaime? Volvemos al gran escenario de la política latinoamericana, cuando siempre se subordina la política doméstica sobre la política exterior. Lo que debería ver mucho la evolución del sistema político boliviano para ver el temperamento. Bolivia siempre tenía una política un poco, como decía el Lucho, un poco pendular, ¿no? Siempre con el tema del péndulo entre Perú y Bolivia, ¿no? Y yo creo que habrá que evaluar cuál es el temperamento de la situación interna de Bolivia, que probablemente tenga algún efecto en este tipo de decisiones o acciones, ¿no? Sí, pues. Bueno, yo les agradezco mucho su participación y el análisis que hemos podido hacer acerca de este complejo y muy delicado tema de las relaciones internacionales, las relaciones con Rusia, en fin, Irán, Venezuela, Bolivia y todo lo demás. Muchas gracias entonces a Luis García Corrochano y Andrés Gómez de la Torre. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el presidente ejecutivo de Servir, que es el señor Edmundo Beteta, porque ha sido cuestionado el gobierno y particularmente esta instancia, Servir, por haber nombrado muy recientemente a personal calificado de confianza. Marisol Espinosa, presidenta de la Comisión de Transferencia de Gana Perú, ha criticado y ha pedido que pues esos nombramientos sean revocados por el escaso tiempo que falta para la transmisión de mando. Vamos a una pausa y regresamos.